El espectador va a creer lo que tú le digas. La música puede ser tramposa si no la usas bien y es como forzar al espectador a sentir cosas que no están en la película. Si tienes que explicar la obra, no es arte. Mucha gente piensa que es la alfombra roja. El cine también es eso, o sea, también es ir al Festival de Cannes y también es ir a los Oscars y también es ganar premios y ser famoso, pero eso es como la consecuencia de películas que cuestan 100 millones que no ganan ni 10. ¿Quién paga todo eso? Llegas un día tarde a set y no te vuelven a hablar. Es una industria así, YouTube o TikTok, por ejemplo, que son formatos muy cortos, rápidos. Entonces llevar a esas personas al cine es dificilísimo y es la apuesta nueva porque es el público que viene. ¿Cómo ha cambiado la forma de crear guiones para los nuevos jóvenes? Cuando Ferin, ¿cómo descubriste tu pasión por el cine? Primero, no sabía como que el cine se hacía. Entonces, en mi ignorancia o era... No sabía era que el más- cine se hacía. Sí, o sea, como que nunca había pensado, siempre me había gustado desde niña. Vale. Y era muy cuenta historias, entonces le contaba historias a mi mamá, como agarraba personajes de diferentes cuentos o caricaturas o películas que veía en ese entonces, Vale. y hacía mis propias historias y hay videos de mí contándole historias a mi mamá desde 2 años tenía, yo creo. Y después cuando tocaba decidir qué quería estudiar, siempre me fui como por carreras muy artísticas, me gustaba, por ejemplo, me gusta la arquitectura o el diseño de interiores, cosas así. ¿Has pasado de los 2 a los 18 años así? Sí, pasé así porque... Vale, pero siempre has ido con películas. Siempre he sido muy creativa. O sea, siempre he sido muy creativa y siempre sabía que iba a ser algo creativo de mi vida. Entonces, como que cuando ya conscientemente decidí qué se puede estudiar, o sea, que tengo que escoger una carrera, era siempre también del lado creativo, pero en las escuelas aquí en México hacen como que vas a diferentes universidades, conoces qué carreras ofrecen y tal. Y me acuerdo que fui a una universidad donde había una carrera de artes audiovisuales y me metí a un foro y tal. Entonces como que ahí yo ya sabía que el cine se hacía, pero antes tuve como esta investigación de, claro, hay atrás gente que hace esto, ¿no? Que está increíble, que me encanta, que siempre me gusta mucho ir al cine desde siempre, pero como que conscientemente nunca había pensado toda la gente que había atrás, ¿no? O sea, como justo creo que no mucha gente ve los créditos o obviamente es algo que alguien hace, pero no lo veía como algo que se podía hacer como un trabajo, ¿no? Sí, parece que están apuntando hasta el barrendero. Sí, exacto. Exacto, es Pues, como, ok. 500 personas, 1000 personas. Sí, para hacer un solo proyecto, ¿no? Entonces era como, cuando lo hice muy consciente de esto, alguien lo hace y hay alguien, un equipo gigante, creativo, que se dedica a esto, que trabaja de ello y gana dinero de ello y es una industria. Entonces me empecé a meter más, empecé a investigar más y estudié en la Universidad de Guadalajara la carrera de artes audiovisuales. Y de ahí ya como que ya no tengo opción B, o sea, como que fue algo que me apasionó tanto desde el principio que lo conocí como conscientemente, que ya decidí quedarme ahí y ya, o sea... O sea, acertaste con la carrera a la primera. Sí, a la primera. ¿Y cuáles fueron los aprendizajes que dijiste, esto no me lo esperaba? Ya dentro de la carrera, no tuve como sorpresas negativas, creo que todo fue positivo. Ajá, sí. una sorpresa como rara, como que yo dije, esto no era como yo pensaba. Obviamente sí, muchas cosas porque todo era nuevo, pero yo cuando entré a la carrera tardé un poco porque a fuerzas quería entrar a la Universidad de Guadalajara y es muy competitivo, entonces como que tuve 2 intentos y no entraba, yo ya sabía que quería hacer cine a fuerzas, entonces ya tenía opciones B en otros países inclusive de estudiar a fuerza cine. Entonces como que cuando ya entré a la UDG y ya empecé a ver mis materias, no, o sea, todo era muy dirigido hacia la meta que es hacer una película, ¿no? Entonces tenía materias de dirección, de realización, de actuación inclusive para entender cómo dirigir, pues tienes que entender también desde dónde viene, ¿no? O sea, como el actor. Y siempre fue como muy grato como ir descubriendo como, también hay alguien que hace esto, ¿no? Pero en ese punto yo ya sabía más o menos cómo se hacía en cuestiones de idea. O sea, no sabía en realidad yo hacerlo ni tenía ni idea como, ok, el director hace exactamente esto o esto es el trabajo del sonidista o tal, pero ya tenía como este bagaje de información que yo había visto antes de entrar a la carrera. Entonces en sí no hubo tantas como sorpresas que yo dijera, esto es súper nuevo, pero a la vez sí, ¿no? O sea, como que siempre aprendes cosas hasta la fecha. O sea, hay veces que digo, ya entendí ahora qué tipo de productor es el que hace esto, porque
es una industria gigante de muchísima gente. Entonces, ¿Y tú te formabas para ser directora de cine? yo desde el principio escogía siempre en la escuela, mi escuela fue muy práctica, que es algo que a mí me encanta, porque nunca fue esto de hacer exámenes o tal. Sí. De repente uno que otro escrito que a mí se me hace un poco una tontería, porque siento que eso no prueba tu conocimiento, pero bueno, ese es otro tema. Siempre fue muy práctico, entonces ¿Sientes que no pone a prueba tu conocimiento? un examen escrito no. ¿Qué opinas sobre el examen escrito? Yo opino, por lo menos en mi caso, yo por ejemplo, matemáticas soy malísima y mi mente es 100% creativa, ¿no? Entonces yo cuando iba en prepa, me regreso un poco en el tiempo, por ejemplo, pensaba como, siempre era esta cosa de, tú eres burro porque no sabes matemáticas, en específico. O sea, podría ser muy bueno en español, en historia, en todo esto, pero lo que probaba tu conocimiento en la escuela era las matemáticas. No sé por qué, eso es algo como que estamos encasillados ahí y yo era muy mala. Entonces siempre era esto, a mí soy muy perfeccionista y me gusta ser buena en lo que hago. Entonces como que me daba esta impotencia de que yo de verdad no podía. O sea, era una suma súper fácil y yo así, hasta la fecha es como que llegan las cuentas y yo como que, porque real mi cerebro no funciona así hasta que fui creciendo y fui entendiendo que simplemente tengo otras aptitudes y tengo este otro lado creativo muy encendido y a lo mejor el práctico en ese sentido no tanto, pero igual, o sea, igual funciona, no es como que no, pero no es mi lado fuerte simplemente, ¿no? Y como que esta cosa de la escuela de a fuerzas, yo tal cual, como se dice en México, me macheteaba las cosas para pasar los exámenes y siempre me fue muy bien, pero en materias, por ejemplo, historia y eso, yo siempre tenía becas en las escuelas y todo porque en realidad era muy aplicada, pero era más responsable de lo que realmente me aprendía las cosas que no me interesaban, sobre todo. Las que sí me interesaban, la historia me gusta y español y, por ejemplo, cuando eran exámenes de escribir como una historia, cosas así, siempre me exentaban y cosas así porque es donde soy buena. Entonces, como que cuando era esto de matemáticas, cálculo, quién sabe qué, me iba súper mal. Por eso siento que eso no prueba tanto tu conocimiento, porque pues yo siento que he hecho muchas cosas que quería hacer y no he necesitado justo de lo que a lo mejor vi en prepa. Obviamente siento que te da como una cosa cultural, o sea, como una cultura general, pero en realidad no creo que esos exámenes ahora fueron determinantes. Ajá, para nada. Y en cambio en la universidad fue muy práctico, entonces siempre fue como, ok, tenemos esta materia y de eso vamos a hacer un ejercicio cinematográfico. Entonces primero eran cosas, por ejemplo, este no va a tener música, porque queremos ver cómo ustedes quieren aludir un sentimiento sin una canción, porque eso es tramposo. Un refuerzo musical. Eso es tramposo porque al principio, por ejemplo, tú dices, tristeza. Buen ejercicio. Es un buen ejercicio y la verdad a mí me gusta mucho como recordar todo ese tipo de cosas, incluso cuando ahorita escribo un guión o hago una película, porque es como la música puede ser tramposa si no la usas bien y es como forzar al espectador a sentir cosas que no están en la película. Vale. Entonces son cosas que yo sí valoro mucho de esta escuela porque fue muy práctico y desde el principio yo sí fue como me gusta mucho dirección, estoy viendo que soy buena y que puedo irme allá y siempre me fui hacia ese lado. ¿Cómo transmites una emoción sin usar música? De muchísimas formas. ¿Ah, sí? ¿Una? De muchísimas. Por ejemplo, cambia siempre, ¿no? Digo, esta es una industria, bueno, no una industria, más bien dirigir, porque ahorita estamos hablando de dirigir. Sí. Es algo 100% creativo. Sí. Entonces, por ejemplo, si todos somos diferentes y a lo mejor tú expresas tristeza de una forma, pero a lo mejor yo de otra, ¿no? Y somos dos personajes diferentes. En la ficción igual, o sea, tú tienes personajes que hacen cosas, depende cómo son ellos. Entonces, alguien que está triste puede llegar y su tristeza la saca con enojo, entonces a lo mejor avienta la mesa y eso es una acción y no habló. Por ejemplo, no hay música y no habló, pero destruye todo este cuarto, entonces eso es, estás diciendo... que definen una personalidad. Sí, o sea, puede ser con acciones, puede ser con colores. Por ejemplo, a mí me gusta mucho como meterme en los colores del set siempre. O sea, por ejemplo, un ejemplo así rápido, la última película que hice, que todavía no se estrena, es un cortometraje, era como ella y él, y ella para mí eran los colores cálidos y él eran los colores fríos. Entonces juntos, como amarillo con azul es verde, y el cuarto era el único espacio que era verde. O sea, porque justo era como, este es el único espacio que realmente conviven y lo viven juntos, pero todo lo demás, cada quien tenía espacios en la casa. Y era una sola locación y era como, por ejemplo, muchas cosas como de cristal, porque el cristal es muy lindo, pero es frágil, ¿no? La casa era de cristal. Para mí eso era muy importante porque decía, casa de cristal es muy bonita, se puede ver moderna, lo que tú quieras, pero se rompe, ¿no? O sea, si tú le metes una piedra al cristal, se va a romper. Entonces su relación era así. Y yo quería, justo, no es ni una canción, no hay diálogo, por ejemplo, para decir este tipo de cosas que también un director
intenta hacer en las películas, ¿no? O sea, Como, tú indirectamente indirectamente no, transversalmente estás creando momentos que van acompañados del guión como tal. sí, 100%. O sea, yo desde que escribo un guión, yo tengo esta cosa, no es negativa, pero en la escuela siempre me criticaban esta cosa A ver. los maestros guionistas, ¿no? Porque me decían como, es que tú escribes como directora. Y yo, sí, o sea, a mí no me importa, yo no soy guionista, o sea, yo no vendo mis guiones, ¿no? Esa es la diferencia de alguien que dirige y alguien que es guionista. El guionista vende sus guiones, entonces tiene que escribir de una forma como mucho más guionista, ¿no? O sea, como más clara, más en la estructura de un guión. Y yo en realidad, como yo lo voy a dirigir, todos los guiones que escribo los dirijo yo, los escribo para mí. Como que O sea, tú escribes y diriges. escribo y dirijo, sí. Entonces Vale. ya son míos, son mis ideas y justamente cuando escribo a lo mejor, por ejemplo, siempre es algo como muy común en mis guiones, que me falta describir los espacios bien. Entonces a veces O sea, no se entiende. cuando escribes el guión, escribes lo que está diciendo cada persona, pero tienes que describir también dónde está, Claro. qué escucha, qué se ve, todo. ¿O cómo Sí, va? sí. ¿Como una tabla de qué se está diciendo, qué se está viendo, qué se está escuchando? ¿O cómo se hace? No siempre porque eso es algo muy lindo del cine, fíjate. ¿Muy? A mí me encanta, muy lindo del cine. A mí me encanta eso porque una cosa es el lugar que tú imaginaste, otra cosa es el que encontraste, o sea, la locación real, Vale. y otra cosa es el que haces ver a la gente en edición. Porque, Vale. por ejemplo, yo te puedo hacer ver que ese es el cuarto, pero a lo mejor ese es un cuarto que está en otra casa porque la locación era mejor esta que el cuarto que realmente está en la casa. Entonces, puedes jugar muchísimo con eso y con el espectador, porque el espectador va a creer lo que tú le digas, porque tú le estás construyendo esa realidad que existe y vive en la película. Okay. Entonces, como que justo es toda una construcción de muchísimos elementos que un director pone y desde el guión sí están ciertas cosas, eso no, por ejemplo, porque a lo mejor tú en el guión estás escribiendo cosas que te imaginas, o sea, que viven en tu mente, ¿no? Ya que las pasas al guión, entonces están en el papel, pero sigue siendo algo de tu mente y luego lo pasas al crew y el crew entonces va creando, por ejemplo, el diseñador de producción entonces va creando que eso de, ok, a lo mejor yo te propongo que todo sea con papel tapiz y todo va a tener muchísima textura porque el personaje se siente como abrumado, entonces queremos hacer eso y a lo mejor el fotógrafo te dice, todo va a ser como con alto contraste porque tal, y se va construyendo esa película colectiva. Es cuando el cine se vuelve como más colectivo. Vale. Y después, cuando llega el espectador, que el espectador llega con su bagaje emocional y entonces conectas de diferentes formas. Por ejemplo, a todos nos pasa que vamos al cine y te encanta la película o no, pero a lo mejor te casas con un personaje. O sea, no tiene que ser el protagónico, ¿no? Yo soy él, ajá, o sea, o yo soy ella, ¿no? O a lo mejor esa es la relación que tengo con mi papá, pero en vez de con mi papá la tengo yo con mi mamá, ¿no? O sea, como que entras de diferentes formas porque ya es el bagaje que el espectador lleva al cine y se relaciona con los valores universales. Eso es como algo clave de cuando quieres escribir o dirigir. Para mí, yo considero que la gente se va a identificar con los valores universales. O sea, el amor, el odio, la tristeza, la nostalgia, a lo mejor, que son cosas que todo el mundo conocemos de diferentes formas, pero todo el mundo conocemos. A lo mejor si no sentiste amor en tu vida, conoces el amor que no tuviste, ¿no? O sea, como lo conoces de esa forma mejor negativa, pero o lo que quisieras tener y ahí es cuando el espectador conecta con tus personajes o tu historia, digamos. Tú diseñas un personaje pensando en una emoción. No siempre. Esta persona representa el amor, esta representa el odio, esta representa lo que sea. No siempre, no. O sea, más bien esto de los temas universales creo que es más bien el tema de la película. Vale. O algunos subtemas o temas que pueden estar en la película, ¿no? Por ejemplo, si yo hago una película de la relación de una niña con su papá, a lo mejor está esta cosa de no se pueden comunicar porque él es hombre y es mujer y él no entiende los temas de ella, mujer de 8 años, por ejemplo, ¿no? Sí. Ahí hay un tema de incomunicación, pero es una relación padre-hija, entonces a lo mejor también hay amor, pero es un amor raro porque es distante, pero muchos nos identificamos ya ahí, ¿no? Entonces creo que los personajes, es muy complicado escribir a los personajes porque todos somos complicados, o sea, si lo piensas, tenemos muchos altibajos, o sea, nadie es 100% feliz, o sea... Describas a quien describas, estás describiendo un patrón. Exacto, o sea, describes o algo, o puede ser algo que tú en tu colectivo, en tu imaginación no tienes como alguien normal, por ejemplo, que para mí normal es una palabra rara, ¿no? Pero bueno, para darme a entender, creo que, o sea,
tú tienes como esto que ya tienes tú y lo traes a tus personajes, pero tus personajes pueden ser lo que tú quieras. Eso es algo como muy chido porque puedes crear a quien tú quieras con lo que ya conoces o con lo que a lo mejor no existe en tu mundo, pero te gustaría explorar por ahí o no sé, o sea, pero sí siento que eso de los valores es más en general y no tanto en un solo personaje, a menos que así lo quieras, que claro, todo se puede, pero creo que somos demasiado complicados para decir esto representa solo el amor, ¿no? O sea, Sí, como te que, entiendo. o sea, sí, eso. Cuando diseñas una película, ¿lo haces pensando en cómo está una sociedad en particular? ¿Intentando reflejar la sociedad o da igual? No, no siempre. Creo que, o sea, creo que ahí entra un tema como muy interesante porque yo como cineasta me siento muy comprometida con la sociedad. O sea, muchas veces me pasa eso que siento que tenemos un poder en nuestras manos que podemos usar para bien o incluso para mal, ¿no? O sea, ¿Se lo usas para concienciar? muchas veces, no tanto ¿Hacer así visible? como, sí, exacto, o sea, más bien creo que me gusta más como hacer visible, porque no siempre es como, quiero ser súper moral, entonces quiero enseñarte los valores que tienes que tener, eso a mí me hace un poco... Enseñando las Sí, sombras de las cosas, ¿no? exacto, es como pones algo ahí y la gente lo toma de alguna forma cada quien y eso es lo chido que es muy abierto, o sea, yo no te voy a decir, vas a ver mi película, pero hay un momento súper triste, porque sería súper injusto, o sea, Claro, es el mismo lo discurso estás que, concentrando. sí, que yo tengo siempre como con el arte moderno, ¿no? Es como Que cuando recomiendas un libro y ya le dices si te va a gustar o no, o qué te va a gustar o qué exacto. no. O a lo mejor, al final, pasa esto, entonces, no, o sea, tú quieres ir a sentir esa, por eso nos chocan los spoilers, por ejemplo. Sí, Tú quieres ir a vivir la película, no quieres que te la cuente alguien más porque tiene su propio bagaje y a lo mejor no te conviene o no, simplemente tú lo quieres vivir y sentir en presente, ¿no? En ese momento. Y es lo que pasa con el arte contemporáneo, con mucho. Yo tengo este conflicto ahí porque como que siento que si tienes que explicar la obra, no es arte. O sea, exacto. el arte tendría que hablar por sí Interpretativo. mismo, ¿no? O sea, si yo pongo un zapato tirado en un museo, en lo que aprovechan, siento que es el espacio, que es un museo, entonces la gente piensa que en los museos siempre va a haber arte, pero en realidad tengo que explicar como, es que esto significa que en el mundo estamos pisándonos unos a otros porque, y solo es un zapato, ¿no? Entonces, escribe un libro. O sea, si vas a hablar como con palabras, escribe un libro. O sea, la obra de arte tiene que pasar como por sí sola. O sea, si no, siento que no se hace el arte ahí. Ujú. Es como, Estudiaste en México y en Italia. sí. ¿Qué diferencia ves entre la educación latina y la educación europea? Fíjate que eso también es algo muy chistoso, porque yo iba con esta cosa, sí puedo decir un poco romantizada, era un sueño como personal para mí vivir en Italia ¿Italia? y esa escuela más, o sea, porque es el ¿En qué centro ciudad? experimental en Milán. Esta sede está en Milán, que es porque el máster de producción está solo en Milán. La sede como original está en Roma y es una escuela, una gran escuela italiana. Entonces como que era este sueño mío de estudiar allá y como que yo decía, no manches, ¿cómo voy a entrar? No sabía hablar italiano ni siquiera, por ejemplo. Entonces, hice mi prueba, una entrevista, incluso era una entrevista, la prueba final era una entrevista y era en italiano y así me aventé y total quedé. Y cuando ya entré, como que al principio me costó mucho trabajo justo el idioma, para empezar. Después ya me hice muy buena en italiano y ahorita hablo perfectamente italiano, pero como que yo tenía esa idea de, Europa es como muy primermundista, tal. Eh, y no te digo que me desilusionó, porque me Pero gustó sí, mucho, pero justo, o sea, como que yo nunca había ido a Europa en mi vida, por ejemplo, no iba con la conocía. expectativa muy alta, ¿no? Exacto, o sea, no conocía ni Hasta que siquiera. realmente somos iguales, ¿no? Sí, o sea, estamos como muy hermanos en muchas cosas. Eso es algo como que muy lindo también, Sí. porque yo no me sentía tan ajena a mi cultura o a mi país estando en Italia. Y tengo muchísimos amigos italianos que quiero mucho y con quienes sí me entendí de formas diferentes que con un latino o un mexicano, porque sí tenemos esta cosa como, Ujú. como que somos más hermanos o entiendes culturalmente mucho más y es más fácil conectar simplemente. Pero siento que, o sea, entrando ya como que yo decía, súper primer mundo, va a ser todo como perfecto, más fácil. Y la verdad es que no, o sea, en realidad hacer cine en Italia y hacerlo acá es un poco parecido, incluso es muy parecido porque igual acá filmamos con dinero, con fondos del gobierno Sí. y en Italia igual. Entonces es como ahorita, por ejemplo, hay un problemón porque se pararon mucho, un fondo muy grande que es el con el que se hace el cine allá. Sí. Tuvieron un presupuesto, se pasaron del presupuesto antes de tiempo, hubo una cosa ahí extraña, entonces lo pararon completamente y el cine está como colapsando, ¿no? Entonces es como,
son cosas que perfectamente yo vería pasando aquí. Y yo pensaba como que allá no, pues es primer mundo, no pasa esto, tal. Y obviamente yo iba con mi idea de, es que Fellini, Antonioni, como esos grandes directores italianos, que aquí también hay, el cine mexicano es increíble, la verdad. O sea, justo lo aprecias más cuando te vas. Como yo siempre he sido como muy orgullosamente mexicana, la verdad me gusta mucho ser mexicana y me gusta mucho mi cultura y todo, pero si llega a este punto donde decía, ¿qué más hay, no? O sea, quiero conocer Claro. otras partes. Y Mejor de creo que cuando sí, sí, o sea, como que sí, ya estando allá y este tiempo que estuve allá, como que sí digo, sí es muy parecido, o sea, no hay nada. Aquí pasan muchas cosas, sobre todo como a nivel gobierno y esas cosas que justo hay menos oportunidades, eso sí lo creo. Pero allá es un poco igual, o sea, igual para buscarte tu lugar te lo tienes que buscar, o sea, no va a llegar alguien y te va a decir, esta empresa es gigante y como somos súper primermundistas, te vamos a dar todas estas prestaciones, o sea, no es así, es igual que aquí, o sea, igual aquí pues te puede ir muy bien, pero tienes que mover y allá es lo mismo, o sea, allá yo tuve que aprender otro idioma, tuve que conocer otra cultura que no es la mía, estaba en otro continente, o sea, no estaba cerca de mi casa para nada. Entonces sí fue como ese desapego de mi país y mi cultura que fue difícil, la verdad, para luego darme cuenta que era un poco igual. Entonces era como, ok, me siento conectada por esta parte porque es parecido, pero a la vez es como, entonces, ¿por qué estoy aquí? ¿Sí me entiendes? Bueno, o sea, si no lo hubiera vivido, no lo hubiera sabido. no, y siempre, y la verdad me encantó, no lo cambiaría por nada y digo, ahorita más adelante vamos a abordar a lo mejor esta pregunta, pero creo que yo regreso por una oportunidad que se abre en mi vida que no Bueno, ya tenía. te lo pregunto, ¿por qué regresas a México? Sí, justamente. Yo llevaba 2 años viviendo allá, estudié esta maestría de producción cinematográfica, entonces aprendí un poquito más las leyes de filmar en Italia, que obviamente cambian en todos los países, pero es muy parecido aquí, o sea, igual el derecho de autor es protegido, tal, ¿no? Es parecido en realidad. Y algo muy bueno que me dio estar con los dos continentes es justo como yo me superé mucho en el sentido que yo decía, ¿cómo voy a hacer yo una película en italiano en una industria que a lo mejor es nueva porque yo no conozco, yo solo he filmado en México, ¿no? Entonces, cuando hago como esa primera película que hice en Milán, que se filmó en Milán, que ya se va a estrenar en Netflix, me parece. Ahorita está en cines, pero en Italia, no sé si aquí va a salir en cines, no creo. Total. ¿Puedes decir el nombre o todavía no? Sí, se llama L'amore in teoría, porque es un título L'amore. italiano. Ajá, L'amore. Creo que va a salir en Netflix. ¿Se va a mantener el título o vamos a hacer como hacemos siempre que cambiamos el título? No, ese sí. Ese es porque ya salió. Porque es italiano. Ajá, ya salió, es italiano y ya. Vale. Me empezó, o sea, yo después de ese trabajé con un asistente de dirección muy bueno, de los mejores de Italia. Y yo fuerzas quería con él. Entonces yo decía, no, ¿cuánta posibilidad tengo yo? O sea, yo ni siquiera, o sea, no es mi idioma, como que ese era mi miedo más grande, que yo decía, ¿cómo voy a trabajar en dirección? O sea, en el equipo de dirección, porque yo no iba a dirigir, obviamente, en italiano, ¿no? O sea, con puros italianos. La única cosa italiana de esa película era yo. La única cosa no italiana, más bien. O sea, Sí. todo lo demás era 100% italiano, actores italianos, todo era italiano. Entonces, al final, estaba como compitiendo contra otra compañera que igual quería como ese puesto y al final me lo dieron a mí, ¿no? Entonces como que eso fue como muy chido y como que ya, entré a la industria, me fue súper bien y dije, súper, me va a ir súper bien, ya de aquí empiezo, no sé qué, me regresé en verano a México y después volví y me mudé a Roma. Yo vivía en Milán, me mudé a Roma porque en Roma es donde más se produce cine en toda Italia. Entonces dije, claro que aquí va a ser mucho más fácil, ya tengo como este currículum como más crecido porque ya trabajé acá, entonces ya me probé a mí misma, yo ya me sentía súper segura, ya no quería trabajar gratis, que es una cosa que tristemente pasa mucho en Italia, como que te dicen, ah, sí, pero... ¿Qué te enseñan? Sí, yo había hecho, por ejemplo, internship en esta peli y yo dije, ok, ya vi que 100% puedo hacerlo perfectamente, o sea, de verdad yo no me sentía nada desconfiada de lo que podía hacer. Y para conseguir otro me querían ofrecer muchas cosas igual, ¿no? Como gratis. Y yo era como... Cero, te ofrecían cero también. Cero. Y era como, oye, yo sé lo que sé hacer. O sea, estudié una maestría, ya he trabajado en diferentes países. O sea, ¿Cómo te haces valer? hablo 3 idiomas, ¿sabes? Es como, exacto, mínimo ofréceme. Yo sé que me puedes decir, a lo mejor te ofrezco 500 euros al mes. Algo que demuestre tu respeto hacia mí, ¿no? Y no pasaba eso. Entonces, después tuve como esta oportunidad de trabajar en esta empresa que se llama Prichita Pictures, que es en Estados Unidos, porque conocí en la vida a esta productora que en su momento trabajaba en Warner Brothers. Entonces yo me sentía muy lejana a ella. De hecho, la conocí antes de entrar a la maestría.
Y yo decía, qué padre algún día trabajar con alguien así, pero yo lo veía como, o sea, es mi meta como más alta, ¿no? Y después nada, me dice, oye, estaría muy padre, me caíste muy bien, trabajar juntas. Tengo un rodaje en Venecia en noviembre, era algo así, ¿no? Y yo como que justo iba a entrar en noviembre a mi maestría. Entonces le dije, no, o sea, muchas gracias por considerarme, pero la verdad, pues no creo, porque voy a entrar a esta maestría y tengo que terminar primero esto y después vemos, ¿no? Bueno, y así quedó. Ese verano que yo me regreso acá, yo ya estaba con esta cosa de ahora sí toca buscar como un trabajo, ¿no? Sí. Entonces le escribo y le mando mi currículum y, muy bien, lo voy a ver, si no, no sé qué. Y me escribe después, como 2 días después, y me dice, oye, quiero hablar contigo porque te quiero ofrecer algo. Y ya, así me fui a Roma. Después como que no me contestaba, entonces fueron 3 meses de yo estar atrás de ella. 3 meses allí en Roma que no te respondían. No me respondía, o sea, yo estaba... Te habías ido a trabajar y nadie te respondía. Yo me hago cuenta, yo estuve aquí en verano, le mandé mi currículum, me dijo, quiero hablar contigo, te quiero ofrecer algo, o sea, ya ofreciéndome algo, ¿no? Entonces como que yo ya iba con eso de, wow, sí, súper, quiero trabajar con ella 100%. Me regreso a Roma y en Roma yo me puse a buscar trabajo y me empezó a pasar mucho esto de, no, la industria está bien difícil, te puedo agarrar, pero no te pago. Vale. Como que les gustaba mi perfil, pero no te quieren pagar y eres muy reemplazable. Si tú te habías ido a Roma por la propuesta que te habían hecho, ¿por qué no llegaste y ya empezaste con esa propuesta? No, porque, o sea, esta propuesta la busqué cuando estaba aquí en verano. Cuando me regreso a Roma, esta propuesta seguía, pero esta era en Estados Unidos. Esta siempre fue en Estados Unidos. Vale. Entonces yo me regresé a Roma porque mis planes eran vivir en Italia. Vale, sí, entiendo. Ajá. Entonces empecé a buscar trabajo en Roma y me fui a muchas entrevistas que sí me daban. Y era como, no, te veo súper despierta y todo, pero no, nada, o sea, nada y solo como que me hacían sentir de no sé cómo lo voy a hacer y no es mi país otra vez, o sea, tú para estar allá legalmente tienes que hacer algo, si no igual se te acaba el permiso y bye, o sea, no, de todos modos tienes esto como el tiempo en contra porque no soy ciudadana europea, si tuviera pasaporte sería otra historia, pero igual, es como una cosa de, estoy pagando renta en euros, no estoy ganando nada, ¿cómo le voy a hacer, no? ¿Cómo sobrevivías? Pido un préstamo que ahorita estoy pagando. Entonces, así. Porque sí, yo no tenía ningún ingreso en ese momento porque estaba estudiando. Mis papás me apoyaron mucho desde siempre y ellos fueron los que me dijeron, nosotros te apoyamos porque sabemos que es el inicio de tu vida y sabemos cómo eres y quieres ser así, eres súper disciplinada, entonces vamos a apostar en ti. Y yo decidí como decir, no tienen por qué pagarme una maestría en Italia porque era una cosa como muy personal. Entonces yo decidí como pagárselos todo de vuelta y anoté todo y ahorita estoy como endeudada con ellos, pero igual lo veo como cualquier deuda, no porque sean ellos es más chica o grande, sino justo es como esto de que ellos confiaron en mí, pues ahora yo quiero como regresárselo. Y nada, ya estando allá, después de 1000 nos, o sea, como que yo sí estaba muy... no deprimida, pero sí con esto de no voy a poder, o sea, cómo lo voy a hacer y el tiempo y tal, y estoy sola y no conocía a nadie porque todos mis amigos estaban en Milán. Y después me contesta esta persona. Entonces ya que me contesta, hablé con ella por teléfono y me dijo, estoy empezando mi casa de producción yo sola, renuncié de Warner Brothers porque quiero hacer cine de verdad, o sea, cine que importe, porque en las grandes empresas como Warner Brothers, Fox, todas esas hacen muchísimo, pero justo hacen muchísimo. Entonces ya no hay tanto esta cosa de... Cuando haces una película, ¿cómo sabes o cómo calculas la rentabilidad? Es dificilísimo. O sea, hay cosas como... Se estudian los mercados, que eso ya se ha estudiado, ¿no? Porque tú ya sabes que si vas a hacer una película en cierto país funcionan ciertas cosas, en otros países... Sí. Estados Unidos es una industria diferente porque ellos filman con dinero privado y también tienen como el tax credit de diferentes países en los que filmes, ¿no? Que el tax credit es cuando un país te regresa un porcentaje de lo que tú gastaste para que pagues los impuestos o cosas del mismo gobierno. En Italia, por ejemplo, era hasta el 40%, que ahorita... Te refieres a que grabas allí, ¿no? Sí, grabas allí. Yo tengo un cliente en Colombia que es una productora que tiene eso en su propuesta de valor. Que si traes un cliente de fuera que te descuenta como un 20% o algo así. ¿A eso te refieres? Porque el gobierno se hace cargo de ello. Es como, esas son las famosas coproducciones. O sea, por ejemplo, si tú y yo somos productores y yo soy mexicana y tú eres española, entonces yo hago una coproducción con España. Sí. Yo por grabar, o sea, si hacemos coproducción, algo tiene que ganar España también. Vale. O sea, ya sea que grabes en cualquier lugar de España, que se vea que es España. O sea, el gobierno también quiere
que tú gastes tu dinero ahí. Sí, o sea, claro, que entre dinero al país para que ellos te regresen ese porcentaje porque es como un apoyo al arte en general, pero en el cine funciona así. Entonces es como todo eso tiene que ver desde que haces el presupuesto, pero estás pensando que lo vas a poder vender más de lo que te costó. Y no siempre así. Hay películas que cuestan 100 millones que no ganan ni 10. O sea... ¿Quién paga todo eso? ¿Lo pierde? Es que es diferente. Por ejemplo, en los grandes estudios, sí, ellos graban, o sea, ellos tienen como un presupuesto más amplio, o eso creemos porque no es cierto. Ahorita, de hecho, están como todos así porque no están pudiendo filmar nadie, nada, está todo muy parado. Es una competencia con Netflix. Bueno, no, diga igual. No, Netflix porque es como streaming. O sea, Netflix sí es productora, pero no depende. Es que es complicado. O sea, las grandes empresas lo que hacían antes cuando estaban como en su auge, que ahorita el cine antes era Hollywood, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos o en el mundo, lo más fuerte era Hollywood. Y ahorita algo bueno, pero difícil, es que se está descentralizando. Entonces ya empieza a ver, por ejemplo, con la persona con la que trabajo, justo fue así. Ella trabajaba en Warner Brothers en un puesto muy bueno, era directora creativa de Warner Brothers, productora creativa, perdón. Se sale y hace su propio estudio en Boston. Entonces ahora ya hay una parte que hace cine en Boston, en el norte de Estados Unidos, abajo, o sea, en Texas, o sea, en muchísimos lugares se está haciendo cine. Entonces están logrando descentralizar la industria. Pero justo como es el momento de cambio, ahorita o sea, no sabes si va a vender o no. Lo que yo creo, por ejemplo, en mi experiencia, ahorita tenemos un proyecto muy grande que es una historia de amor. En esa historia de amor, por ejemplo, yo creo que un acierto sería, o estoy segura que, o sea, lo vamos a hacer así, tener actores famosos. Porque si tú tienes una historia de amor juvenil, ¿no? ¿Cómo llamas todo un público joven? Es lo más difícil. A través de un fan. Justamente, o sea, justamente como con este fandom de un actor que llame chavitas de, no sé, 20 años, por ejemplo. Entonces, eso es lo que buscamos porque es el público más difícil de llevar al cine porque no están acostumbrados ya a ese formato. O sea, ellos ven todo el día Netflix, YouTube YouTube o TikTok, por ejemplo, que son formatos muy cortos, rápidos, y hasta los ves a veces que es un video de 30 segundos y no aguantan ver 30 segundos. O sea, es así, ¿sabes? Entonces llevar a esas personas al cine es dificilísimo y es la apuesta nueva porque es el público que viene. Vale. Entonces es como, por eso te digo, es muy... ¿Cómo ha cambiado la forma de crear guiones para los nuevos jóvenes? Ahorita lo que está pasando es que está habiendo una apuesta nueva como a nuevos directores y nuevos talentos, que es difícil porque los productores como más viejos o más grandes buscan a los mismos directores famosos, entonces no hay cabida para los que apenas estamos entrando, ¿no? Porque los que más experiencia tienen, ya tienen los contactos, ya tienen el capital y entre ellos se confían en los unos a los otros. Claro, o sea, tienen un punto muy lógico, pero la forma que ellos usaban ya no está funcionando. Claro. Y es lo que ahorita está pasando en la industria. Que tienen que escuchar a los jóvenes. Exacto, o sea, es como nuevas narrativas, o sea, no quiero mencionar esta película porque yo la odio, pero, por ejemplo, Emilia Pérez, ¿no? Es una película que es un buen ejemplo porque yo te digo que la odio porque soy mexicana, porque la verdad es una película que no investigó sobre el contexto de un país y se trata de México, ¿no? Vale. Es el contexto, sí. O sea, no se trata de México, pero sí en gran forma, sí. Entonces es como, tampoco voy a hacer yo una película sobre España, yo que soy mexicana, que no es mi conflicto, si no investigo. O sea, si la voy a hacer ya me voy a aventar esa carga gigante porque es un país entero. No voy a hablar de los españoles solo comen tortilla española y jamón. O sea, no, su cultura no es eso, no es como muy irrespetuoso. Entonces, el problema fue ese, pero su acierto, ganaron muchísimos premios en todos los festivales del mundo, los más importantes, nominados al Oscar, etc. Su problema ahí fue eso, o sea, yo siento que fueron muy irrespetuosos, pero fue una narrativa nueva. ¿Qué diferencia había en esa narrativa respecto a la narrativa tradicional? Sí, es que ellos hicieron ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. En esas películas que bailan y cantan. Musical. Un musical. Es un musical, pero como de la vida real. Vale. Entonces, como si ahorita de la nada estamos platicando y nos ponemos a cantar y bailar y son coreografías muy bien coordinadas y la actuación está muy bien, o sea, de Zoe Saldaña, porque de los demás no es coherente si eres mexicano. O sea, yo la vi en Italia y fue interesante porque los italianos a mí me daba risa, ¿no? Porque era como, no, nadie en México habla así, o sea,
son diálogos que se inventó, el director es un francés, se inventó de la nada y fue irrespetuosa, pero es una narrativa diferente. Vale. Entonces llamó muchísima gente. Por ser diferente. Funcionó por ser diferente, exactamente. Y ni siquiera es realista a la realidad que estás queriendo poner, ¿no? O sea. Vale. Entonces es como... ¿Cómo encuentras inspiración en los guiones? ¿En los guiones que hago o que leo? Ah, bueno. En los que haces, estaba pensando. En los que hago. A mí me persiguen siempre mucho las historias que me rodean. O sea, como que a mí me cuesta mucho trabajo salirme de mí misma cuando escribo. Y es una cosa como un poco cargar una cruz gigante porque... O sea, tú representas tu vida en los guiones de una manera o de otra. No, sí, o sea, no tan directamente, pero sí creo que hay guionistas, por ejemplo, que se salen, o sea, que escriben de cualquier cosa, ¿no? Y a mí como que hay ciertas cosas que escucho en la vida o que vivo yo con alguien, a través de alguien o a lo mejor experiencias propias que convierto en otra cosa, pero como que son cosas que me persiguen, o sea, son conflictos que digo, esto lo tengo que escribir. Y siempre son, o sea, mi tono siempre es como muy naturalista, muy realista, como basado, me gusta mucho la psicología del humano, entonces como las relaciones de justo de una familia o a lo mejor una relación amorosa de alguien con alguien, pero alguien que es igual al otro, o sea, no sé, cómo estas cosas de la psicología del humano, las capas que tenemos se me hace súper interesante y es algo que a mí me inspira mucho, o sea, inclusive me gusta mucho, por ejemplo, ver gente hablar, o sea, cómo uno responde o a lo mejor alguien que se interrumpe o que siempre interrumpe al otro o este tipo de cosas siempre me inspiran muchísimo, o sea, me gusta mucho las capas que tenemos como personas. Ahora tú te fijas en pequeños detalles y luego de ahí lo masificas a un personaje, por ejemplo. Sí, tal cual. O situaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, o sea, si está pasando ahorita mucho esto de mi primer cortometraje que fue Coyotes, ese fue a partir de, yo tenía un tío muy querido que era como mi segundo papá, que fue asesinado por una cosa que quedó mal con unos narcos, no sé cómo estuvo bien porque nadie sabe, nadie supe. Sí. Pero fue como esta cosa de algo hubo con estas personas que hacían cosas extrañas, ilegales, o no sé, la verdad, y lo mataron, ¿no? Entonces como que ahí mi inspiración nace como del otro lado, o sea, como que yo dije, ¿cómo cuento esa historia que pasa en mi país, que a mí me duele porque soy mexicana y porque aparte ya me pasó de esta forma, por eso te digo, no siempre soy yo, pero soy yo, ¿sabes? Entonces es como, ¿qué pasa con el otro lado? O sea, con esas personas que matan, no, porque a él, por ejemplo, lo mataron, creo que eran 2 personas en una moto y les pagaron 2,000 pesos a los 2. Imagínate, una cosa así. Entonces, ¿cómo puedes quitar una vida por 2,000 pesos o por 1,000 pesos, por lo que sea, ¿no? Imagínate, o sea, tan mal está la sociedad para llegar a matar o sea, si te ofrecen 50,000 también se me hace poco, pero imagínate 1,000 pesos, o sea. Estamos hablando para el cambio $50, 50, 60 euros. Sí, son menos, 50 euros, tal cual. Entonces imagínate, o sea, es como esta cosa si alguien, si alguien te puede matar por 50 euros, estás expuesto a que cualquiera con un poquito de odio... Exacto, o sea, para quitarte la vida. Fueron contratados por esta otra persona que estaba teniendo problemas acá con mi tío, pero justo en esta cosa nace mi inspiración de ahí, o sea, como pensar qué tan mal está mi país para que esto pase, ¿no? O sea, ¿qué pasa del otro lado? O sea, ¿qué hay en esas personas que matan por eso? Sí. Entonces empecé a hacer una investigación y me di cuenta como que hay esta cosa que se llama los esclavos del narco, que son como, pueden ser jóvenes, casi siempre son jóvenes, de pueblitos, cerca de ciudades grandes o incluso de ciudades grandes, a lo mejor que en las zonas donde está más afuera de la ciudad, que son reclutados por el narcotráfico empiezan a hacer cosas simples, ¿no? Como lleva esto aquí y te voy a pagar 1,000 pesos. Entonces empiezan a ganar dinero que de otra forma a lo mejor nunca pudieron pensar ganar tanto, tan fácil. Entonces es como... Rápido. Y nace Coyotes de ahí. O sea, de algo como doloroso en general, nace una historia, ¿no? Y ese corto le fue muy bien en festivales. O sea, fue mi primer corto, fue mi primer experimento tal cual. Vale. A ver si podríamos poner el enlace al corto. ¿Está público? No está público, pero ya lo podría publicar porque ya tuvo su circuito en festivales. Vale, pues si lo publicas antes de esta entrevista, espero que sí, lo ponemos en la descripción. Sí, súper. Y nada, o sea, de ahí nace como esta primera como inspiración. Por eso te digo, yo siempre tengo como esas cosas de que digo, esto se tiene que contar, o sea, no puede ser que pase esto. Y fue un corto súper principiante, o sea, si lo ves vas a ver. Sí, pero lo importante era la historia que estabas contando. Sí, claro, y tiene como ese corazón, o sea, sí tiene un toque de realidad,
Sí. que yo siento que eso sí se logró. Faltó presupuesto, obviamente producción, etcétera, etcétera, porque era un corto que hice sin nada, literal. Sí. Pero le fue bien porque justo era como esa cosa real que yo tenía que decir, ¿sabes? Entonces... Siento que eso es lo que a mí me inspira siempre. O sea, son historias que me siguen. Como que digo, de esto tengo que hablar. Pues te decía la responsabilidad del cineasta. Como sientes esta cosa de yo tengo este poder en mis manos que puedo usar. Entonces, ¿qué voy a hacer que la gente vea? ¿No? O sea, como qué pongo ahí con este poder que tengo. Y siento que es algo como importante cómo lo usas, ¿no? O sea, sí. Voy a aprovechar toda tu experiencia, ¿vale? Sí. ¿Cómo podemos hacer películas? No, perdón. ¿Cómo podemos aprovechar toda tu experiencia haciendo películas en Netflix o conociendo las entrañas de Netflix, de Warner, para hacer vídeos para redes sociales? Eso estaba muy difícil. ¿Qué podríamos aprender de ti como directora de cine que deberíamos llevarnos a la creación de contenido? Creo que falta, o sea, creo que esta segunda parte de la pregunta es más fácil para mí porque creo que lo que yo siento que falta en la creación de contenido, como contenido más importante. O sea, como que veo profundo, o sea, como que veo mucho contenido muy vacío y creo que eso es lo que está llevando a la sociedad a ese lado. O sea, que por eso es difícil que la gente vaya al cine, porque es como, si yo te estoy contando esta historia, como que tiene más profundidad o esta potencia que a lo mejor puedes encontrar ahí, ya no es interesante para esta nueva generación, ¿no? Porque justo están acostumbrados a... Siento que aparte de que a lo mejor son un poco más frágiles porque les tocó vivir en otra época, porque las cosas cambiaron, etcétera, es como esto de vacío. O sea, en general están llenando de muchas cosas vacías. Entonces creo que lo que podrían aprender los creadores de contenido de esta otra forma audiovisual que es el cine es intentar tener una narrativa, o sea, contar algo. Puede ser lo que sea, ¿eh? O sea, puede ser tú hablando, pero de una forma que dejes algo, ¿no? O sea, como tener un ejemplo de un contenido que tú ves habitualmente en redes, el que quieras, y con tu experiencia de directora de cine, en el que has trabajado con Netflix, con Warner, ¿cómo te lo llevarías a mejorar ese contenido para redes? Es que ahí está difícil porque la verdad no soy alguien que vea tanto... redes sociales. Ajá, o sea, sí de repente, por ejemplo, TikTok, ¿no? Que a veces hasta a mí me consume de que estoy y luego digo, no manches, llevo media hora viendo esto. Si tú tuvieras que hacer uno, ¿cómo darías? Creo que eso, te digo, se me complica porque yo soy... De hecho, o sea, por ejemplo, ahorita también trabajo en una empresa... Sí, me pusiste en un problema porque justo me cuesta trabajo como abrir mi mente a ese otro tipo de contenido. O sea, yo soy mucho el horizontal y el vertical. Soy mucho, y no tanto el formato. Sí, me refiero a una larga historia, a algo de 30 segundos, de 15 segundos. No tanto no es la duración ni el formato. ¿Entonces? Es más bien la narrativa. O sea, yo soy muy cinematográfica. O sea, y me cuesta mucho trabajo que a veces digo, tengo que hacer un video donde se vea una casa, ¿no? Por ejemplo, sí. O sea, para ayudarles a mis papás, por ejemplo, que tienen una empresa inmobiliaria. Entonces, a veces como que, oye, queremos esta. Y yo les como, no, pero es que la luz tiene que estar porque cuenta esa historia de cómo la luz entra al comedor justo a las 5. Entonces es como... Y tu madre, que quiero el vídeo ya, ¿no? Ajá, y mi mamá es como, oye, pero a mí me vale, yo quiero ver el comedor que es de mármol, ¿no? O sea, me interesa que la familia y que el diseño sonoro, y yo me cuesta muchísimo trabajo salirme de la narrativa, porque me gusta mucho, o sea, y para la vida en general, es como... ¿Cómo es eso? ¿Qué narrativa estás dando? ¿No? O sea, como, ¿qué estás contando? ¿Cómo te mueves? Y no lo pienso como conscientemente de me voy a mover así para que la gente piense esto de mí. No, la verdad siento que soy alguien muy... Bueno, indirectamente estás dando muchos tips. En el sentido de iluminación, de posición de cámaras, de qué dice cuando estás hablando, la comunicación no verbal. Indirectamente estás diciendo cosas. Qué bueno, porque siento que falta eso, como a lo mejor ser más reales ante las cámaras, ¿no? O sea, que la ficción busca eso siempre, o sea, bueno, no siempre porque hay muchas muy malas películas, pero justo cuando haces una película más autoral buscas contar algo desde el personaje, desde las capas, los colores de la casa o esto que ya hablamos, pero justo siento que falta eso, como desnudarnos más, o si vamos a hablar a una cámara y es lo que queremos hacer, entonces, ¿qué vas a contar? O sea, no me interesa ver cómo te haces desayunar, ¿entiendes? Sí. A menos que tu narrativa tenga que ver con eso y sea importante porque significa algo, ¿no? O sea, como, ¿qué cuentas? Siento que está muy vacío. Que a lo mejor falta contenido como más profundo, tal vez. ¿Tienes una estructura para escribir un guión? Una estructura, yo en general no. Más o menos sí, pero yo lo que hago tal cual es
post-its primero, o hago, por ejemplo, notas en mi compu o en mi celular que les llamo siempre escaleta, pero eso no es una escaleta, porque es solamente como, se me ocurrió esa idea y luego ya voy escribiendo. ¿Y como muchas ideas que luego intentas unir en una historia o como? Sí, o sea, yo empiezo como, primero me persiguen las historias, como te digo, y siempre me pasa esto, o sea, como que digo, tengo esta idea, vale, y si se me olvida, la dejo ir. Y si me sigue, entonces es cuando digo, la tengo que escribir. Y empiezo como a bajar ideas en mi compu o me gusta más siempre hacer todo a mano y lo paso a una cartulina, por ejemplo, y pongo también, hago como gráficas de drama, ¿no? Entonces pongo de cuenta una gráfica y digo, a lo mejor voy a hacer la línea del personaje hombre, entonces es como, no sé, se llama Juan y entonces Juan empieza aquí en el inicio y luego le pasa algo que es traumático, entonces sube y luego baja hasta el piso porque le llega una depresión, no sé qué, entonces ya digo, ok, entonces en el minuto tal yo voy a hacer una estructura en mi mente, pero digo, por eso te digo esto, a mí me sirve, pero es una forma extraña tal vez, y hago como muchas anotaciones, muchas cosas que después van, me gusta primero tener una idea más sólida antes de escribir un guión, porque si escribes un guión de la nada, o si tienes una idea y empiezas a escribir un guión, seguramente va a ser una porquería. Siempre tus primeros guiones son, mi maestro de guión decía, el vómito inicial, porque es literal, vomitas tus ideas ahí. Ajá, entonces luego quiero ver que le des orden a algo así. Es dificilísimo. Entonces yo prefiero como decir, para empezar, ¿de qué se trata? O sea, si yo no puedo explicar de qué se trata mi propia historia, cuando alguien me pregunta, oye, ¿de qué es el guión que estás escribiendo? Yo, es que fíjate que es una persona que tiene eso, entonces va a un viaje y luego llega y el otro se queda así. Sí. Es como, yo no lo tengo claro, por eso no lo puedo explicar. Entonces primero busco los temas. O sea, para mí lo más importante siempre es el tema. O sea, como, ¿de qué quiero hablar? O sea, quiero hablar, y ahí van los valores universales, ¿no? Entonces quiero hablar de la relación de tal con tal, entonces, pero quiero que la película se trate del amor. Vale. Que hay 1000 subtemas debajo del amor, ¿no? ¿Qué tipo de amor? ¿Cómo se llevan? ¿Tienen conexión o no? ¿Tienen cómo es su comunicación? ¿Se tocan? ¿No se tocan? ¿Están siempre lejos? ¿No? Que eso se llama como la proxémica, que es como esto de estar, ¿qué tan cerca puede estar de alguien? Que a lo mejor alguien que no conoces, pues no te acercas tanto. Eso en el cine es súper importante, por ejemplo. O sea, todas esas cosas van escritas. Ajá, proxémica. Es como esto de, por ejemplo, yo con mi mamá puedo estar así, ¿no? Porque tengo esa confianza con ella. A lo mejor con nadie más en la vida. Con mi mamá y con mi hermana tengo esta cosa de que yo puedo estar muy cerca y no me siento incómoda. A lo mejor con un desconocido sí sería un poco más... Y es algo natural que hace tu cerebro, porque es como... Si te pones muy cerca, estás en peligro, digamos. ¿No? Zona vital. Exacto, tú estás como... Estoy completamente... Tú me puedes voltear y matar si quieres porque estoy demasiado cerca de ti, ¿no? Entonces eso como... Primero yo hago como todas las ideas y ya que lo tengo un poquito más claro, no te digo que siempre tiene que estar como ya está clarísimo, entonces empiezo a bajarlo a una estructura de guión. Bien. Investigando sobre ti y sobre el cine, di con un patrón que se llama la historia del héroe, puede ser, como en todas las películas, el viaje del héroe. Sí. ¿Puedes explicar qué es y por qué funciona en tantas películas? El viaje del héroe, mira, eso es como muy sencillo de entender. El cine, como lo conocemos, el cine, digamos, una narrativa básica, es lo que te ha planteado Hollywood, que siempre son 3 actos, siempre hay un héroe, un villano y una víctima. En la película que me digas. En la que me digas siempre va a haber eso. En todas las que has visto de Hollywood, siempre. Entonces, después está el otro tipo de narrativa, que es una narrativa más abierta, que son películas... No te voy a decir autorales, porque también las películas autorales, primero definamos lo autoral y lo que no es autoral. O sea, por ejemplo, hay 2 tipos de directores, es el director autor y el director realizador. El realizador es el que le dan un guión y es un guión, cualquier historia básica que has visto 100,000 veces, y a lo mejor el realizador llega y cubre la escena, ¿no? O sea, dice, pues esta es la escena, entonces hagamos un plano general donde se vean los dos, close up y ya está, ¿no? Porque no se va a meter a ser autor. El autor entonces diría, no, pero entonces él tiene un conflicto y tiene algo que decirle a ella, pero no se lo va a poder decir. Y lo va a intentar de formas raras, con acciones, ciertas acciones, a lo mejor toma el vaso y tiembla. El autor es como más profundo. El autor piensa más allá de lo que se ve, hasta lo que se oye. O sea, a lo mejor justo le va a decir y pasa el tren. No lo ves, pero se oye. Entonces eso significa cosas y crea tensión en el cine. O sea, muchas veces tú vas al cine y dices, wow, y o sea, en tu mente está el sonido, ¿no? Pero tú conscientemente no lo sabes. Y eso hace un autor. Entra a tu cerebro sin que tú lo sepas. Eso era como muy chido.
Entonces me desvié de la pregunta. Estábamos con la vida del héroe. Ok, es que es importante justo esto porque... Ponerlo en contexto. Ajá. El autor es como el tipo de cine que yo busco hacer, el realizador es la chamba, ¿no? O sea, que a veces te va a llegar y dices, bueno, pero... Venga, lo saco, ¿no? Hasta ahora no lo he hecho y gracias al cielo no me ha tocado como... He estado en rodajes así. Entonces, sí, he estado en rodajes así porque pues justo es la chamba y no puedes como, no, esto no es autoral, entonces no, o sea, es una industria y hay que trabajar. Pero justo el viaje del héroe funciona porque es esto mismo 3 actos, ¿no? Es como, es alguien que le pasa algo y algo se le opone, o sea, tiene una meta esa persona y que se le opone para lograrlo o no. Esas es todas las películas de narrativa básica. Es un personaje que busca algo se le opone y al final de la película es lo logra o no lo logra. Todas son así. Es el viaje del héroe. Es como alguien que busca algo y que... El héroe dicen porque, por ejemplo, todas las de superhéroes, ¿no? Sí. Es Batman que quiere salvar al mundo y está el Guasón que se le interpone en el camino y entonces lo vence y al final gana. Por eso es el viaje del héroe. Okay. O sea, como que... Sí, pero te lo llevas a cualquier película, una película romántica que tiene otro novio, cosas así, ¿no? Porque el héroe es el que busca algo que lo consigue o no. O sea, todos somos héroes de alguna forma, ¿sabes? ¿Cómo ves la posición de la mujer en el cine? Eso es complicado. Ahorita mejor. O sea, creo que ha sido como una lucha muy positiva hasta ahorita, porque hasta hace poco, inclusive todavía pasa que los actores ganan mucho más que las actrices del mismo nivel. O sea, ¿qué crees? Creo que es una cosa muy machista, sinceramente. O sea, no creo que sea porque haya una cosa de, no, es que este sí es mejor que ella. Sí. No creo que sea eso. 100% creo que es porque es una industria de hombres. O sea, sí. Y justo pasa esto que ahorita yo por eso estoy muy contenta con la descentralización, porque con estos grandes estudios eran los mismos hombres, todos los que están hasta arriba, o la mayoría son hombres. Ahorita empieza a haber más mujeres como creciendo, ya decir soy productora, como que es algo que a mí me da mucho orgullo porque son puestos altos. Y como que desde que yo iba en la escuela, por ejemplo, todas las mujeres se hacían chiquitas, o sea, era como, ¿quién quiere dirigir? Y yo era la única que yo, y las demás era como, no, porque es que los hombres, y yo, ¿qué tiene? O sea, nadie sabemos, nadie es director, nadie aquí es Tarantino, o sea, todos estamos aprendiendo. Igual te puede salir bien a ti, igual le puede salir bien a él, o sea, no es una cosa de sexo, sino es una cosa de querer hacer las cosas y también, obviamente, si eres mujer, sí siento que tienes que luchar un poquito más por estar adentro, pero es una cosa machista, o sea, no creo que haya algo que yo te pueda decir, no, sí, es porque a las mujeres, porque no, o sea... Sí. En realidad sigue siendo una minoría. Sí, en el cine. Sí, pero ya no tanto. O sea, yo creo que y cada vez vas a ver menos. Ajá, ahorita está un poco más. Si ves de repente ya más productoras, mujeres, por ejemplo. Antes no. O sea, antes eran los productores, eran los directores, sobre todo, y los productores eran hombres. Y ahorita ya ves directoras mujeres muchísimas y súper talentosas. O sea, yo ahora que estoy haciendo una investigación sobre directores para nuestra nueva peli. Y justo fue muy curioso porque yo sin centrarme como en que fueran solo mujeres, como que empecé a buscar textura. O sea, yo dije, necesito, mi historia es así, los personajes son así, entonces necesito esa textura, ¿no? Y la mayoría de las que más me gustaban, porque veía las películas y todo, eran mujeres. Entonces luego vi que era una lista gigante de mujeres súper talentosas y como que ahí es donde digo, qué chido que está viendo esta cosa y también el mundo como está en estas ganas de cambio. Siento que a veces como un poco también forzado de, por ejemplo, hay muchos festivales que te dicen, si eres mujer tienes como más chance, ¿no? Sí. O festivales solo de mujeres o cosas así porque como que el mundo tiene que cambiar, entonces también se aprovechan muchas, exacto, o sea, cosas para que haya este cambio, cosa que a mí se me hace como increíble porque es una cosa de ser talentoso, no tiene tanto que ver quién seas, de qué nacionalidad o etcétera, ¿no? Es como... ¿Cómo defines la creatividad? La creatividad. Ese también está difícil. Creo que tiene que ver para mí con la autenticidad. O sea, creo que va muy de la mano, al menos en mi caso, porque creo que como es muy ambiguo, porque es una cosa, o sea, no es una ciencia exacta. Ellas que son muy difíciles de explicar. Exacto, o sea, es como, justo, o sea, como para decir algo o crear un personaje, por ejemplo, en mi caso, sencillo, que tú verías, es alguien que existe, podría ser mi amigo, ¿no? Sí. Es complicadísimo. Entonces es como, para mí radica también en lo simple, o sea, porque a mí me gusta ese tipo de cosas y se me hace mucho más complicado y más interesante, pero creo que es como algo difícil de
Vale, ¿y cómo creas algo nuevo? ¿En qué te basas para crear algo nuevo, crear una historia, crear una imagen? Como que crear algo nuevo es casi imposible, porque ya existe Porque todo. tú coges dos cosas y juntando que ya existen, intentas hacer una fusión que parezca nueva. Creas algo tuyo, y eso es lo que se me hace como muy interesante, como que, por ejemplo, en el cine están los clichés, ¿no? Que todos conocemos, que es como, ay, esto es súper cliché, pero de eso te puedes agarrar para crear algo que a lo mejor, no sé, voy a decir un ejemplo tonto, pero por ejemplo, hemos dicho que el azul es un color triste, ¿no? Sí. Pero a lo mejor tú dices, voy a hacer una película donde el azul sea el color feliz. Y ya está siendo creativo. Y eso es el creativo, eso es algo nuevo, por eso te digo, todo existe, o sea, el azul ya existe, ¿no? No es como que tú creas el color, pero justo le das, eso es lo que te digo, narrativa, siempre es narrativa, o sea, para mí todo es narrativa, es eso, o sea, como yo quiero hacer esto y eso también haces en el espectador algo como, ok, pero de azul es, no, pero es feliz, ok, entonces vas creando esa cosa nueva en el espectador y eso es como muy creativo, ¿sabes? O sea, porque estás creando algo que existe en tu universo, que es tu película. Entonces, a título personal, para ti, ¿qué es el éxito? El éxito, para mí el éxito es hacer lo que te gusta. Así. Y ya lo hiciste. Y ya lo estoy haciendo. Todavía te digo, tengo muchas metas mucho más. Hombre, siempre vas a más, ¿no? Claro. Tener progreso. Claro, pero creo que yo me siento muy afortunada, por lo menos de que a mí lo que hago me encanta. Y te digo, no me imagino haciendo otra cosa. Sí, definitivamente le diría a cualquiera que quisiera intentar esa industria, que es una industria muy complicada y muy peleada y donde hay muy pocas oportunidades, sobre todo para los jóvenes, porque es una industria muy cara. Entonces hay mucho dinero por medio y no te agarran, no agarran a cualquiera porque no hay esa chance del error, ¿no? Porque no dejas una apuesta, entonces tienen que ir sobre seguro. Exacto. Entonces creo que para mí el éxito es como lograr encaminarte o siempre intentar, porque a lo mejor no siempre llegas, pero yo siento que siempre puedes llegar si tienes como este nivel de responsabilidad y de persistencia y de trabajo, porque hay mucho trabajo duro atrás de poder llegar a metas cortas, medianas o largas. Y eso, o sea, yo creo que el éxito reside ahí, o sea, en decir, hago lo que me gusta y ya el dinero, la fama, eso viene. Sí, por consecuencia. No puede ser tu objetivo. Exacto, o sea, si es tu objetivo, siento que no llegas nunca. Sin duda. O sea, pero sí. Vas en dirección contraria. Muchos nos montamos películas en la cabeza. Sí. Y hay gente como tú que las hace realidad. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere ser directora de cine? O directora de cine. Yo diría que sí, o sea, primero que sea tu pasión, porque sí es una industria muy desesperante. O sea, yo, por ejemplo, no soy nada paciente y esta industria me ha enseñado a ser más paciente porque son cosas que pueden llegar, pero llegan lento porque es un aprendizaje, cada rodaje es diferente, o sea, nunca hay una fórmula para hacer las cosas, siempre vas a aprender más, a lo mejor te va muy bien una película y en la siguiente no tanto y a lo mejor en la siguiente hay más dinero, pero no te fue tan bien como la primera. Yo siento que si te apasiona, creo que esa es una clave. O sea, yo siempre que, no sé, que, ay, mi hermano quiere estudiar cine y quiero ver si puedo hablar contigo tal, me encanta hablar con chavos que quieren como hacer esto. Pero justo lo primero que les digo es, primero ve a un set y realmente ve si tienes la idea equivocada de lo que es el cine. Claro. Porque mucha gente piensa que es la alfombra roja y los no lo mismo lo que estás viendo que el punto de observación. Exacto, o sea, es como el cine también es eso, o sea, también es ir al Festival de Cannes y también es ir a los Oscars y también es ganar premios y ser famoso, pero eso es como la consecuencia de, o sea, yo realmente, te lo juro, no busco eso y a veces han quedado películas en festivales y me invitan y ni siquiera he ido, ¿sabes? O sea, porque no es tanto eso lo bonito del cine para mí. Entonces es como, ¿realmente te gusta el cine o te gusta la idea de lo que según tú es el cine o lo que te va a dar el cine, ¿no? Entonces es como de ahí para empezar. Si realmente te apasiona y no te imaginas haciendo algo más, entonces ya te digo lo que yo pienso, porque si no es como, ya entonces empiezan en esta cosa de no sé y... Primero cualificas a ver si está dentro de lo que realmente estás buscando. Exacto. Que ya de por sí es una buena ayuda el aterrizarlo. Sí, es como justo ten conciencia de que esto es así. Y si quieres yo te invito a un rodaje. Y una vez, por ejemplo, fue un rodaje y era de mis primeros ejercicios de la escuela. O sea, ni siquiera creas que sabía dirigir. Y ahorita todavía te digo que no sé. O sea, siempre aprendes muchas cosas nuevas porque es muy complicado. Pero fue como 2 horas.
y se fue. O sea, como que Ni total dos, digo, no, ¿qué es esto? Porque es rápido de traerme esto y sin presupuesto mucho más. O sea, y ahí sí es de, sí señor, y estás parado. O sea, regla de set, estar parado, las manos tienen que ir afuera de los bolsillos y siempre tienes que estar en guardia. O sea, siempre estás tú así viendo la escena, si tienes que ver la escena. Cualquier cosa que falte, que haya que cambiar, que haya que repetir. Con tu radio todo el día, o sea, al final te duele el oído porque traes el chicharito siempre adentro del oído. O sea, es una disciplina súper dura. Por eso es como, siento que mucha gente puede interesarle, pero creo que hay aptitudes o caracteres para ciertos puestos sobre todo. O sea, necesitas ser disciplinado para empezar y responsable. Llegas un día tarde a set y no te vuelven a hablar. O sea, es una industria así. Entonces, como que si ya ves la realidad del cine y te encanta, no te imaginas hacer nada, adelante, ven y aprende, ¿no? O sea, inténtalo. Pero eso es lo que siempre digo, porque creo que está este error muy común de decir, van a su primer set diciendo, qué horrible, o sea, no comí, me dio hambre, me mojé con la... O sea, una película de miedo. Ajá, tal cual. O sea, hay muchos rodajes, o la mayoría hay muchos problemas así que solucionas, pero es algo como muy lindo. A mí me encanta, pues, pero sí, es mi primer consejo, yo creo. Es suficiente. Sí. En fin. Feri, estamos terminando. ¿Algo que te gustaría agregar para terminar? No, creo que, no sé, creo que hablé mucho. No sé si quieras preguntar otra cosa o una cosa. Te he hecho todas las preguntas. Ok, Así que muchísimas gracias. gracias a ti.